Constitución dice, citamos a papás, y si los papás no hacen nada, ya no es mi responsabilidad. Encontramos dentro de los resultados que algunos de los derechos más vulnerados, pues obviamente, como les mencionaba, el mal llamado la ruta de la muerte, nuestros niños llegan a una institución de salud, no los atienden, porque si tú no tienes cómo garantizar que lo que vas a gastar dentro de la institución te lo van a pagar un alguien, pues no te atienden al niño, entonces es uno de los derechos mucho más vulnerados. Están también que solamente damos cuidados asistenciales, de comida, en algunos casos de comida, netamente de comida. Y es duro decirlo, pero instituciones educativas también dan solamente asistencial, comida. Peso, talla, que es súper importante, pero ¿dónde queda lo demás? Esta formación que debe adquirir el niño, que le permita desarrollarse en todas sus dimensiones y en todos los aspectos para que sea un sujeto de derechos, como lo dicen los derechos, un sujeto político, un sujeto que participa. Otro de los derechos que están vulnerados en términos médicos, el de los medicamentos, el de la atención a enfermedades mucho más graves que una gripa o que de repente un tema respiratorio, sino a cosas ya mucho más graves en las cuales los niños no tienen esta atención. Y también que las condiciones sociales y la escasa posibilidad de contar con un empleo, pues nos lleva a dejar a nuestros niños en abandono dentro de nuestros espacios, de nuestras casas, el hecho de, inclusive algunas mencionaban las nuevas tecnologías como una forma que está afectando mucho las dinámicas y se hace visible cuando salimos con nuestros niños y estamos todo el tiempo en estas tecnologías, llevando al niño al lado, almorzando con el niño al frente o diciéndole que mira, tú tienes tu tablet, yo tengo la mía y estamos compartiendo. Digamos que es algo que no está bien indicado. Dentro de las conclusiones, como les mencionaba, el Estado posee las leyes, posee los programas, posee las políticas que nos permiten, aquí en Colombia, lo digo a nivel local y a nivel nacional, que nos permiten contar con estas estructuras y protocolos de acompañamiento. Pero entonces, volvemos a lo mismo, la ruta no es clara, o si es clara, no hay un seguimiento continuo que nos permita cumplir con estos estándares en los cuales haya un acompañamiento mayor. Se evidencia que las rutas de atención no permiten que de fuera se vean, vuelve lo que les decía en las instituciones educativas. A veces por el tema de que la institución no se vea expuesta, se callan las situaciones. Hace poco hubo un caso en un colegio de las afueras de La Sabana, en el cual hubo un tema de abuso del maestro hacia la niña de 3 años y muchas veces se dice, muchas veces se comenta de voz a voz, pero no se publica por un tema también de instituciones, de prestigio y de otras cosas. Qué pena con ustedes, ya para terminar ahí. Entonces, pues, la idea es pensar frente al acompañamiento, si damos cuidado y protección, o si damos solamente cuidado y somos un poco más asistenciales y un poco más comprometidos con lo que nos corresponde. Muchas gracias. Gracias. Para que las preguntas vamos a hacer al final, entonces para hacer preguntas las puedan anotar. Primera presentación, profesora Lidia Cecilia Reyes, puedan hacerlas al final. Invitamos al profesor Víctor Julián Moreno. Gracias. Buenos días, para mí es un placer estar en este evento. Vengo de la institución universitaria de Envigado, junto conmigo el profesor John Fernando Restrepo de la Universidad de Medellín, quien no pudo acompañarnos, pero a quien represento. Yo les voy a hablar sobre un concepto que he venido desarrollando en mi tesis doctoral en Derecho y que es un resultado de investigación relacionado con la corrección constitucional del derecho familiar colombiano, un estudio de caso. El caso es una sentencia de 2018 y cómo se articula esta sentencia con la Convención de los Derechos del Niño. Esa es mi presentación.
por temas de tiempo voy a tratar de ser muy dinámico y muy conciso en los aspectos que quiero resaltar de mi presentación. La pregunta que me motiva sería: ¿es posible negar justicia a los abuelos que demandan visitas para sus nietos cuando uno de los padres ha fallecido? Parecería ser que la respuesta sería connatural, es decir, pues, ¿cómo le van a negar a los abuelos que visiten a los hijos si se murió el papá? Pues resulta que la ley colombiana no garantiza ese derecho. Y veremos en el caso que planteamos, hay situaciones que son de la mera logística, donde sí, durante el sepelio puede ser una situación, obviamente, que genere una afectación de tipo moral, pero ya sobre la práctica, cuando hay que decir dónde va a estudiar ese niño, en qué lugar va a estar, cómo nos vamos a articular, para dónde nos vamos, en vacaciones, con quién va, en Semana Santa, dónde está. Entonces esta aplicación práctica de las dinámicas propias de la autoridad paterna empiezan a resquebrajar estas dinámicas parentales, sobre todo con la familia nuclear que queda, es decir, con la madre. Y esto pone sobre la mesa la manera de interpretar la legislación colombiana. Es decir, mi postura lleva a tratar de reivindicar los principios constitucionales y el bloque de constitucionalidad a través de la Convención de los Derechos del Niño, más puntualmente en el artículo 8. En el artículo 44, cuando nos habla del derecho al amor como un derecho fundamental, y a tener una familia y no ser separado de ellas. Esto implica reinterpretar la idea de familia, no solamente como una suerte de escalas que se van acabando, es decir, llegan los padres y cuando falten entonces los abuelos aparecerán, sino entender que las relaciones familiares se han dinamizado de una manera tal que es necesario reconocer y garantizar la interacción material que existen en estos lazos. Para nadie es un secreto que contamos con una población que ha padecido un fenómeno de maternidad adolescente, y esto ha llevado a otro fenómeno que son los abuelos y abuelas muy jóvenes, ¿no? Incluso abuelos y abuelas que han sustituido y subrogado a los padres en la labor y la función. Y encontramos que la legislación civil colombiana no está a tono con esas reclamaciones. De hecho, para efectos de la prestación alimentaria, en varias oportunidades se supone que los abuelos solamente son llamados ante la falta de insuficiencia de los padres, según el artículo 260 del Código Civil, y ni siquiera se les establece un régimen de visitas aun si estuvieran aportando. Ha sido entonces la corrección constitucional del derecho familiar, como lo llamo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la función activa de los ordenamientos superiores, la que ha dinamizado esta manera de interpretar y leer el derecho. Particularmente, ¿qué entiendo yo por un sistema corregido en materia de derecho de familia? Es que, como bien lo plantea el profesor Restrepo en uno de sus textos, la Constitución Política colombiana no es solo un texto político aislado, es una carta de navegación que tienen los jueces para edificar, para construir, para recrear las relaciones que tenemos en la actualidad. Estamos en un momento histórico en el que los jueces deben asumir un rol mucho más activo en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto significa que las limitaciones que trae la legislación colombiana no serían un obstáculo per se, sino que tendrían que ser articuladas con los planteamientos y las interpretaciones de tipo constitucional y superior. De ahí entonces la necesidad de acudir a figuras como la acción de tutela para proteger estos derechos de tipo fundamental. De aquí pues viene muy a cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño y el bloque de constitucionalidad, visualizándolo como una reivindicación de estos derechos humanos. Parecería ilógico, yo sé que para quienes no son abogados esto es de mera lógica, pues esto debería ser así, pero cuando uno se va viendo las dinámicas judiciales, las dinámicas políticas, la construcción de la ley, esto no está en la agenda legislativa. Ese es el primer problema de fondo.
tenemos una constitución y una constitución que es muy diferente de la legislación familiar, y una legislación familiar que requiere una revisión profunda para que pueda estar a tono con las reclamaciones de la Convención de los Derechos del Niño, que a pesar de tantas décadas de existencia, apenas ahora estamos articulándolas con nuestras necesidades concretas. Particularmente, hablando del caso, la sentencia T428 de 2018, el planteamiento gira en torno a una familia, a unos abuelos paternos que les fallece su hijo y quieren seguir en interacción con su nieto. Ellos viven en Cundinamarca y la madre del niño vive en Santa Marta. Entonces ya vemos la situación, pero no, sí, pues cuando quieran, bienvenidos, aquí en Santa Marta, playita, cuando quieran, bienvenidos. Pero, hombre, este asunto de la interacción también es un derecho de ver, ¿no? Entonces, no es simplemente la negativa o el cierre por parte de la madre, sino propiciar ese espacio, máxime cuando estamos hablando de que falta uno de los integrantes como el padre, ¿no? Y la importancia que tiene en esta condición. Entonces los abuelos piden visitas. Los abuelos van a pedir el derecho a las visitas y el juzgado, ¿qué le va a decir? Pues muy bonita su reclamación, pero en últimas ustedes aquí no tienen derecho. ¿Qué más quisiera yo que darles visitas? Pues, pero, a ver, yo busco en la ley, no están. Siguiente, ¿no? ¿Cierto? Es de ese tamaño. Para traducir el término técnico, que sería falta de legitimación en la causa por activa. Dicho de otra manera, uno no puede ir al juzgado si no hay una ley que le permita que puede ir, ¿cierto? Entonces resulta que para los abuelos en Colombia no hay una legislación que les autorice el derecho de visitas a sus nietos, ni siquiera cuando ha fallecido el padre, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Pues demandan los abuelos a el juzgado y a la madre. Los demandan en acción de tutela. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Y aquí viene algo interesante. Y es que con la integración del bloque de constitucionalidad entendemos nosotros que se articulan incluso derechos fundamentales denominados, más llamados innominados. Es decir, que son derechos que es posible que no conozcamos todavía, pero dependiendo de la situación que se nos presente, se develarán para protegerse en su condición de derechos humanos. Entonces, en este caso sí tenemos esos derechos, como es el derecho al amor, el derecho a tener una familia y no ser separado de ellas, pero también podríamos verlo en la lógica de los derechos de las familias transgeneracionales, ¿no? Entonces, esto abre un escenario bien importante en materia de interpretación constitucional para reivindicar y proteger estas garantías. Ahora, hay que decir lo siguiente, no es que el juzgado simplemente revisó el Código Civil, el juzgado revisó algunas sentencias de la Corte en 2003 e incluso una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 2017, que ese dato no es trivial, que quiere significar que hasta hace no mucho el máximo órgano en materia ordinaria, que es la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil, tenía una postura de que los abuelos no tienen derecho a las visitas. Entonces, tuvo que ser a través de una decisión de tutela que se viniera a hacer una corrección, una complementación de este vacío, esta omisión legislativa, para decir lo que para todos sería tan evidente, ¿cierto? La pregunta que ustedes hagan, ¿y uno tiene que poner una tutela para eso? Pues sí, ¿no? Máxime si nos ponemos en situación de juego. Vemos a estas dos preciosas niñas, pensemos que yo soy el padre y ustedes son los abuelos de ese hijo que acaba de fallecer y yo vivo en Santa Marta y ustedes viven en Cundinamarca, ¿sí? La logística para poderlas ver, para participar con ellas, para interactuar, va a ser muy difícil. ¿Y a quién le va a costar? ¿Y de qué manera? ¿No? Entonces, a menos de que exista una disposición que me obligue no solamente a facilitarlo, sino a cumplir con mi deber de mantener esta relación, solo será, eso dependería de mi mera liberalidad. Y como bien lo sabemos, y pienso que se conecta muy bien con la exposición de mi compañera, vivimos en
tiempos donde primero prevalecen otras situaciones, ¿cierto? Toda esa dinámica, la logística, la escuela, la interacción, mientras yo saco tiempo para que lo visiten. No, mucho mejor si no tiene derecho, pues qué más quisiera yo que haga, pero si no tiene, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esta nueva interpretación del sistema constitucional de tipo corregido del orden familiar permite ver que no es necesario que la legislación inferior establezca esta condición, sino que a través de las reclamaciones constitucionales podemos reivindicarla. Por eso, dentro de las conclusiones, resalto aquí que hay una mutación correctiva constitucional del sistema de fuentes formales, que significa fallar los asuntos que involucran los derechos de niños, niñas y adolescentes con una amplitud hermenéutica. ¿Qué estoy diciendo? Estoy afirmando que cuando estemos hablando de casos donde se involucren niños, niñas y adolescentes, no podemos responder con un recetario llamado Código Civil. Entonces es necesario articular todo el aparato superior, incluso antes de ir al código, partiendo por el referente madre que es la Convención de los Derechos del Niño, y a partir de ahí estructurar una disposición que amplíe, garantice y ampare las garantías de estos niños. Máxime si tenemos sobre la mesa que hay unas transformaciones familiares que no podemos desconocer, como es el hecho de las familias transgeneracionales. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias.